velas negras en el Nilo, guerreros tallados en piedra caliza, tocados de plumas y cascos con cuernos congelados para siempre en plena batalla en el muro de un templo del sur de Egipto. Hace 3000 años, este pueblo derribó el mundo más interconectado que jamás había existido. El imperio hitita, desaparecido. La Grecia micénica, reducida a cenizas. Ugarit, convertida en cenizas mientras sus últimas letras aún se endurecían en el horno. En una sola generación, casi todo se acabó. La historia le dio un nombre a la fuerza que lo impulsó: los pueblos del mar. Pero un nombre no es una explicación. Durante 3000 años fueron rostros sin origen, guerreros sin biología, una lista de extraños que emergieron del agua y luego desaparecieron por completo de los registros. Nadie sabía de dónde venían ni a dónde iban. Entonces llegó la ciencia. Y la verdad fue más extraña que la desaparición. En realidad, nunca desaparecieron. Para comprender lo que los pueblos del mar derribaron, primero hay que comprender lo que existía. Lo que existía a mediados del segundo milenio antes de Cristo era algo que el mundo jamás había visto. Imaginen un barco mercante de 15 metros de eslora navegando por el Mediterráneo oriental. En su bodega, lingotes de cobre de Chipre, ámbar de la lejana costa báltica, marfil de África, cerámica de Grecia, grano de Egipto y estaño, el tesoro más preciado de todos. Un solo navío que transportaba la producción material de la mitad del mundo conocido. Sabemos que este barco existió porque buzos lo recuperaron del fondo marino frente a la costa suroeste de Turquía en 1982. El pecio de Uluburun, datado alrededor del 1320 a.C. Su cargamento, una instantánea de toda una era. El estaño por sí solo cuenta la historia. El análisis de isótopos lo rastreó a lo largo de miles de kilómetros hasta las montañas de Asia Central y las tierras altas de Anatolia, aunque las minas exactas siguen siendo objeto de debate hasta el día de hoy. Lo que no se debate es su alcance. Alguien transportaba metal a través de los continentes para mantener al mundo armado, porque ese barco no fue un accidente, fue un símbolo. Entre los siglos XIV y XIII a.C., las grandes potencias de la región habían construido algo verdaderamente sin precedentes. Un sistema, Egipto en el suroeste, el imperio hitita dominando Anatolia, la Grecia micénica al noroeste, Babilonia y Asiria como pilares del este, y reinos más pequeños y prósperos como Ugarit, conectando todos ellos. Estas potencias comerciaban entre sí, se escribían cartas y se unían por matrimonio. Lo sabemos porque la correspondencia ha sobrevivido. Más de 300 tablillas de arcilla descubiertas en Amarna, Egipto, conservan las cartas diplomáticas de la época. Grandes reyes se dirigían entre sí como hermanos, negociaban oro y se quejaban cuando un envío llegaba incompleto. Y el idioma en el que escribían era el babilónico, no porque Babilonia gobernara al resto, sino porque siglos de contacto habían creado una lengua común que todos compartían. Este detalle por sí solo revela la profunda interconexión que existía en este mundo. Lo que lo mantenía unido por la fuerza era el carro de guerra, rápido, costoso y devastador en campo abierto. El carro de guerra era el tanque de la Edad de Bronce, pero también era un lujo que solo un estado rico podía permitirse. Se necesitaban artesanos expertos para construirlo, caballos entrenados para tirar de él, guerreros profesionales para conducirlo y una economía próspera para costear los tres. El carro de guerra codificaba el poder en una máquina que solo los grandes reinos podían poseer. Y esa era precisamente la debilidad oculta tras la fuerza, porque el bronce que armaba esos carros requería estaño, y el estaño
provenía de los confines del mapa. Si se eliminaban algunos eslabones de esa cadena, el flujo se ralentizaba. Si se eliminaban varios a la vez, toda la estructura del intercambio comenzaba a tambalearse. Era un mundo de una sofisticación asombrosa, construido sobre líneas de suministro increíblemente delgadas. Y a finales del siglo XIII, los informes que llegaban se tornaban sombríos. La hambruna asolaba las tierras altas hititas. Los palacios de Grecia levantaban repentinamente nuevas murallas. La arqueología revelaba a un pueblo que comenzaba a sentir miedo. Y una carta del rey de Ugarit contenía una advertencia. «Se han avistado los barcos del enemigo», escribió. Entonces, alrededor del año 1177 a.C., llegaron los barcos. Una flota apareció en la desembocadura del Nilo, adentrándose en el delta, y los guerreros a bordo les parecieron a los egipcios genuinamente extranjeros. Algunos llevaban tocados de plumas, otros cascos con cuernos. Su armadura combinaba pesadas placas con cuero ligero. Sus armas se basaban en largas espadas y jabalinas, en lugar de los arcos y lanzas que habían definido la guerra en este mundo durante siglos. No se trataba de un ejército uniformado al servicio de un solo rey. Era algo más difícil de definir, una confederación, una coalición de diferentes pueblos que se movían juntos con un propósito común, aun cuando sus orígenes se extendían por la mitad del Mediterráneo. El faraón que los recibió fue Ramsés III, y según Ramsés III, venció. Es precisamente aquí donde el instinto del historiador debe agudizarse. Los faraones nunca perdían. Las inscripciones grabadas en las paredes de su templo funerario en Medinet Habu describen una victoria egipcia total y gloriosa. En el mismo lenguaje que la propaganda egipcia había utilizado durante 1000 años. El enemigo aplastado, el faraón triunfante, los dioses satisfechos. Lo que hace inusual este relato no es la jactancia, sino la magnitud de la amenaza que se ve obligado a describir. Ninguna tierra, según la inscripción, había podido resistir a estos invasores. Ya habían arrasado Hatti, Karchemish, Arzawa y Al-Ashiyah, un rastro de ruinas que coincide con el registro arqueológico de ciudades derruidas en todo el Mediterráneo oriental, que culmina en las puertas de Egipto. Un faraón que realmente estaba ganando no necesitaba explicar con tanto detalle lo peligroso que había sido su enemigo. Los nombres grabados en esos relieves han intrigado a los estudiosos desde entonces. Los Peleset, los Cheker, los Shekelesh, los Denyen, los Weshesh. 5 pueblos mencionados en el relato de 1177, parte de una lista más amplia de 9 o 10 grupos que surgieron en diversas fuentes egipcias a lo largo de décadas, porque nunca se trató de un evento aislado. Ese detalle es crucial y, sin embargo, se pasa por alto constantemente. El ataque a Ramsés III fue el segundo intento de invasión importante en 30 años. Alrededor del año 1207 a.C., su predecesor Merneptah ya había rechazado a una fuerza combinada de libios y asaltantes del mar en los accesos occidentales al delta. Los pueblos del mar no fueron una erupción de la nada. Fueron una presión que se había estado gestando durante generaciones, apareciendo en los registros primero como piratas, luego como mercenarios, luego como asaltantes y finalmente como algo que se parecía inquietantemente a una migración masiva. Y los relieves de Medinet Habu conservan un detalle que tiene un peso enorme. Junto a los barcos de guerra y los hombres de combate, las tallas muestran carros de bueyes cargados de mujeres, niños y pertenencias domésticas. No se trataba simplemente de grupos de asaltantes que buscaban botín y una rápida huida. Al menos algunas de estas personas se estaban desplazando,
llevando consigo todo lo que poseían, buscando un lugar donde desembarcar y establecerse. Pero aquí está el punto ciego en el centro de todo esto. Cada palabra que tenemos proviene de Egipto. Los pueblos del mar no dejaron inscripciones, cartas ni relatos sobre quiénes eran o qué los impulsaba. Todo se transmitió desde la perspectiva del único poder que logró resistirlos, lo que dejó dos preguntas en el aire sobre las ruinas durante 3000 años. ¿Quiénes eran y a dónde fueron? El nombre en sí es más reciente de lo que se podría pensar. A pesar de su importancia, la expresión pueblos del mar no fue acuñada por ningún faraón. Fue creada en 1855 por el egiptólogo francés Emmanuel de Rouget, quien, al observar a los guerreros representados en Medinet Habu, buscaba una forma de describirlos. Su sucesor, Gastón Maspero, popularizó el término y lo incorporó a las teorías migratorias de moda en su siglo, conectando a estos pueblos con los movimientos de la Europa primitiva de una manera que revelaba mucho más sobre el siglo XIX que sobre el XII desde Cristo. La etiqueta se popularizó. Sin embargo, la certeza que la respaldaba nunca llegó a consolidarse, porque durante casi 200 años los estudiosos dieron vueltas en la misma pared, 9 o 10 grupos con nombre, apariencias muy diferentes en las tallas, ningún registro escrito dejado por los propios pueblos del mar, y casi ninguna evidencia biológica de ningún tipo. Lo que quedaba en el campo durante la mayor parte de ese tiempo eran cerámicas y formas de cascos. Y las cerámicas y las formas de cascos solo pueden llevarte hasta cierto punto. Consideremos a los candidatos y notemos que cada uno de ellos es un argumento plausible más que una prueba, un hecho probado. Los Sherden son quizás los más llamativos, representados con cascos con cuernos y escudos redondos, y vinculados desde hace mucho tiempo a Cerdeña. La conexión tiene un peso real. La cultura nurágica de la Cerdeña, de la Edad del Bronce, produjo figurillas de bronce que tienen un parecido notable con los guerreros tallados en Egipto. Y los guerreros Sherden aparecen en los registros egipcios mucho antes de 1177, sirviendo como mercenarios, incluso custodiando el cuerpo de Ramsés II. Una relación con Egipto que se extendió a lo largo de los siglos, oscilando entre el servicio y la hostilidad. Los Luca están ubicados más firmemente. Sabemos casi con certeza dónde estaban los Luca. Se trata de Licia, en el extremo suroeste de la actual Turquía, una región con una larga y documentada historia de incursiones marítimas que precede al colapso por siglos. Los barcos de Luca aparecen en las cartas de Amarna, en los registros hititas y en la desesperada correspondencia final de Ugarit. No eran novatos en el arte de la violencia en el mar. Los Peleset presentan el caso más sólido de todos. El argumento de que se convirtieron en los filisteos, asentándose en la costa sur del Levante en los años inmediatamente posteriores al colapso, está respaldado por la arqueología de las ciudades que se dice que fundaron. Cerámica distintiva, cambios en las prácticas alimentarias, nuevos estilos de construcción, todo ello con claras conexiones con el Egeo, todo apuntando a una población entrante en lugar de una simple continuidad con lo que existía antes. Y luego están los Sequesh, más controvertidos y más intrigantes que cualquiera de ellos. La similitud del nombre con los aqueos de Homero, los griegos de la Ilíada, se ha notado durante generaciones. Los guerreros micénicos aparecen representados en ejércitos extranjeros mucho antes del colapso, rostros familiares en el mercado laboral militar de la Edad de Bronce. Si los Sequesh eran micénicos desplazados, asaltantes oportunistas o algo más complejo, sigue siendo una incógnita. Esa incertidumbre impregna todo. Sin evidencia biológica,
Cada identificación era, en última instancia, una conjetura fundamentada, convincente en algunos casos, frustrantemente circunstancial en otros. Los objetos podían sugerir, pero no podían dar testimonio. Para responder adecuadamente a la pregunta, se necesitaba a las personas mismas. Pero antes de que la biología pudiera pronunciarse, una pregunta aún más importante exigía una respuesta. ¿Qué había llevado a todo un mundo al límite? Durante mucho tiempo, la intuición fue simple. Los pueblos del mar eran la explicación. Una fuerza llega, las civilizaciones caen, el caso se cierra. Es una historia sencilla y casi con toda seguridad errónea, o al menos dramáticamente incompleta. Cuanto más cuidadosamente se examina la evidencia, más claro queda que el colapso no fue un solo golpe asestado por un solo enemigo. Fue una cascada, un fallo del sistema con crisis que se sucedían más rápido de lo que cualquiera de ellas podía resolverse. Empecemos por el clima. En las últimas décadas, el estudio del polen antiguo ha aportado a este debate algo que ninguna cantidad de cerámica podría haber hecho jamás. Las muestras extraídas de los lechos de los lagos del Mediterráneo oriental cuentan una historia coherente. Alrededor del año 1200 a.C., la región entró en una sequía prolongada y severa. Las lluvias disminuyeron en vastas áreas. Los terrenos que habían alimentado a densas poblaciones durante siglos comenzaron a convertirse en polvo. Para reinos de las tierras altas como los hititas, que ya tenían dificultades para alimentarse en los buenos años y dependían del grano que se importaba de Egipto, la pérdida sostenida de las cosechas no era un inconveniente, era existencial. Luego están los terremotos. El análisis del siglo XII a.C. revela una notable concentración de grandes eventos sísmicos en Grecia, Anatolia, Siria y el Levante. Las capas de destrucción en numerosos yacimientos coinciden con la huella de los daños causados por terremotos, en lugar de incendios deliberados. Y vale la pena señalar que Egipto se encontraba fuera de la peor zona sísmica, lo que podría explicar en parte por qué Egipto, a diferencia de las grandes potencias, sobrevivió a la tormenta debilitado pero intacto, mientras todo a su alrededor se derrumbaba. Luego, las líneas de suministro. El poder de la Edad de Bronce se basaba literalmente en el bronce, y el bronce requería estaño. Y el estaño provenía de los confines del mundo. Cuando se interrumpieron las largas rutas terrestres que lo transportaban, las consecuencias se extendieron a todos los ejércitos y a todas las economías palaciegas que dependían de él. El hierro existía como alternativa, pero su fundición requería temperaturas mucho más altas, lo que lo hacía difícil y, al principio, escaso. El cambio al hierro que siguió no fue una elección, fue una adaptación a la escasez. Y una vez dominado, el hierro se convirtió en el gran igualador porque se podía encontrar en casi cualquier lugar, lo que significó que el monopolio del metal que había mantenido poderosos a los palacios simplemente desapareció. Y luego, lo más inquietante de todo. En varios sitios, la destrucción es extrañamente específica. Las estructuras de los palacios ardieron. Los asentamientos a su alrededor, no. Esa no es la señal de un invasor externo que arrasa todo a su paso. Los pueblos del mar siguen siendo plurales, esquivos, resistentes a una única respuesta clara. Pero hizo lo más importante. Les devolvió su humanidad. Eran personas reales, huyendo de desastres reales, cruzando un mar real para encontrar nuevas familias en una nueva costa. El mundo de la Edad de Bronce no terminó con la llegada de extraterrestres de la nada. Terminó desde dentro, por la misma humanidad desesperada y ambiciosa que lo había construido. Destruyeron un mundo, sobrevivieron, y en el sentido más literal,
se convirtieron en nosotros. Suscríbete y activa las notificaciones. En algunos individuos representaba entre 1/4 y 2/3 de su genoma, una auténtica discontinuidad que marcaba la llegada de personas de otro lugar. Y las coincidencias más cercanas no apuntaban hacia el interior, hacia el levante. Apuntaban al otro lado del mar, hacia el sur de Europa y el Egeo, hacia Creta, Cerdeña, Iberia. No una patria específica, sino una dirección. Y era la misma dirección que la cerámica había estado señalando todo el tiempo. Ese fue el gran avance. Por primera vez, la arqueología y la genética decían lo mismo a la vez. Las embarcaciones de estilo Egeo, los cambios en las prácticas alimentarias, la nueva arquitectura y ahora la sangre misma. Todo converge en una migración a través del Mediterráneo. Pero la honestidad importa aquí, y la buena ciencia deja claras sus limitaciones. 10 individuos constituyen una muestra pequeña para sustentar la historia de todo un pueblo. El ADN puede registrar que hubo una migración, pero no puede confirmar que estos individuos específicos fueran los pueblos del mar nombrados en los muros egipcios. Los propios investigadores se cuidaron de decirlo. Habían encontrado un movimiento de personas cruzando el Mediterráneo en el momento preciso. No habían probado que ese movimiento llevara el nombre grabado en Medinet Habu. La señal es real. La etiqueta sigue siendo una interpretación. Y sin embargo, el hallazgo logra algo que el antiguo misterio jamás pudo sobrevivir. Pone a seres humanos vivos, irrastreables, en el centro de una historia que había permanecido sin rostro durante 3000 años. Lo que plantea la pregunta final. El único detalle que responde al título. ¿Qué sucedió con esa señal europea en las generaciones posteriores? Aquí está la respuesta que el antiguo misterio nunca permitió. En 2 o 3 generaciones, la señal europea que había marcado los primeros enterramientos filisteos comienza a desvanecerse. En las capas posteriores de la Edad del Hierro en Ascalón, se ha mezclado sustancialmente con la población circundante. Los recién llegados no permanecieron como un pueblo separado, aislado del mundo que los rodeaba. Llegaron, se asentaron, se casaron con la población local, y en pocas generaciones, sus descendientes eran genéticamente indistinguibles de la región en general. La frontera se disolvió, y esa es la verdadera razón por la que los pueblos del mar desaparecieron. Nunca fueron destruidos, nunca fueron arrojados al mar, ni borrados de la faz de la tierra. Fueron absorbidos. Lo que los hacía visibles, esa distintiva huella genética que se transmitía a través del Mediterráneo, simplemente se disolvió en el acervo genético de la costa donde desembarcaron. No desaparecieron, se fusionaron. Pero observemos lo que perduró más que la biología, la cultura. Mucho después de que la ascendencia europea se hubiera desvanecido de los huesos, las ciudades filisteas conservaron una huella inconfundible. En Ascalón, Asdod, Ecrón, Gat y Gaza, las capas más antiguas presentan cerámica de estilo egeo, distinta a cualquier otra fabricada en la región anteriormente. Las prácticas alimentarias cambiaron, y el cerdo aparece en los registros donde antes no figuraba. La arquitectura se transformó. Un pueblo recién llegado se había asentado, tomando como base sus orígenes traídos a través del mar y absorbiendo la tierra en la que se había establecido. Y el nombre perduró más que todo. Estos eran los filisteos que aparecen en uno de los textos más leídos de la historia de la humanidad, recordados como los grandes rivales del antiguo Israel, el pueblo del gigante Goliat. Cualesquiera que fueran sus orígenes, dispersos en el caos del colapso, alcanzaron una especie de inmortalidad en la memoria que casi ninguno de sus congéneres de los pueblos del mar logró. Su nombre ha sobrevivido a sus ciudades, su idioma y su biología. Otros siguieron caminos más silenciosos. Los Sherden, esos guerreros con cascos con cuernos, aparecen sirviendo en los ejércitos egipcios durante siglos después del colapso. Algunos se asentaron en el propio Egipto con concesiones de tierras y prestigio,
y su relación con el Estado evolucionó de una amenaza a la integración. No es muy diferente de los soldados germánicos que un día servirían a Roma, ascendiendo a la influencia dentro del mismo sistema que sus antepasados habían saqueado. Y Chipre, situada en la encrucijada de todo el Mediterráneo, se convirtió en una especie de crisol, un refugio donde los pueblos desplazados que habían perdido sus reinos y sus rutas comerciales convergieron y forjaron nuevas identidades a partir de las ruinas de las antiguas. La huella más profunda de todas aún perdura. La ascendencia europea que aquellos primeros colonos llevaron al Levante nunca desapareció por completo. Diluida a través de generaciones de matrimonios mixtos, sigue siendo débilmente detectable en el acervo genético regional hasta el día de hoy. Los habitantes de esa costa ahora portan, en algún lugar del registro estratificado de su ascendencia, un hilo biológico que se remonta al otro lado del mar, al mundo de la Edad de Bronce, cuyo colapso depositó a sus antepasados en esa costa. Eso es lo que la ciencia finalmente reveló. Los pueblos del mar se propusieron encontrar un mundo al que entrar. Lo encontraron. Se convirtieron en parte de ello. La pregunta nunca fue realmente a dónde fueron, porque nunca se fueron del todo. Siguen aquí, grabados en los cuerpos de las personas que viven donde una vez desembarcaron. Esos relieves tallados en Medinet Habu siguen allí. Guerreros con tocados de plumas y cascos con cuernos, congelados en la piedra caliza, inmersos en una batalla en el Nilo, presidiendo una victoria que no pudo detener el lento colapso de todo lo que había detrás. Durante 3000 años permanecieron sin nombres, sin orígenes, sin biología. La ciencia no lo resolvió todo. Los pueblos del mar siguen siendo plurales, esquivos, resistentes a una única respuesta clara. Pero hizo lo más importante. Les devolvió su humanidad. Eran personas reales, huyendo de desastres reales, cruzando un mar real para encontrar nuevas familias en una nueva costa. El mundo de la Edad de Bronce no terminó con la llegada de extraterrestres de la nada. Terminó desde dentro, por la misma humanidad desesperada y ambiciosa que lo había construido. Destruyeron un mundo, sobrevivieron, y en el sentido más literal, se convirtieron en nosotros. Suscríbete y activa las notificaciones.